Bueno, pues vamos a comenzar con esta última reflexión, dándole gracias a Dios siempre por la oportunidad que nos da de reflexionar en estos misterios de nuestra fe. Y comenzamos pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo para que nos guíe, que siempre con la palabra es la mejor forma de guiarnos. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pedro, el capítulo 1, desde el versículo 6. Por lo cual, rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque de momento no le veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas, que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncian quienes os predican el Evangelio en el Espíritu Santo enviado desde el cielo, mensaje que los ángeles ansían contemplar. Palabra de Dios. Pues pienso que hablar de la sangre de Jesús, hablar de sus llagas, es como hablar de la fuente. Esa es como la fuente de la vida, porque precisamente la presencia mística de la sangre es lo que nos lleva a comprender el misterio de la fuente de la vida. Por ejemplo, nosotros vemos en el Génesis que Caín y Abel tienen ese encuentro con Dios, uno porque es bueno y todo se le ofrece a Dios, y el otro porque se volvió malo y mata a su hermano. Y entonces Dios le habla y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Su sangre clama por justicia desde el vientre de la tierra. Y aquí hay de los primeros diálogos de Dios sobre la sangre. Y aparece la sangre de Caín. Y la palabra nos explica que esa sangre es buena y que es una sangre mártir. Y al malo, que es su hermano, ven ustedes cómo lo trata el Señor. A pesar de ser malo, le habla. Después de que le habla, también lo marca para que no lo maten. Y hay una serie de movimientos de parte de Dios que lo único que nos enseñan realmente es su misericordia, porque Él sabe que nosotros como desterrados ya estamos ciegos, sordos y mudos al Espíritu. Y por eso ese Caín, que todavía no está redimido como estamos nosotros, pues tiene encima de él la fuerza de la caída del pecado. Y por eso él actuó prácticamente
como un animal, ¿no?, en un momento dado, llevado por sus instintos, y los instintos fueron criminales. Pero comienza esta conversación de Dios con la sangre. Luego, cuando aparece todo este peregrinar de Abraham, que tiene el primer encuentro con Melquisedec, que sabemos que se celebra sobre ese altar, este rey de Salem, que se considera un sacerdote sobrenatural, se celebra con pan y vino, esa ofrenda de Abraham que lleva sobre el altar, y a partir de eso comienza a formarse todo ese pueblo judío, y luego nos encontramos ya con sacrificio de animales, sangre, y vemos la sangre aparecer en muchas etapas. Siempre la sangre representa la vida. Cuando se derrama la sangre, solo se le ofrece a Dios, y si no se le ofrece a Dios, está derramando la sangre por voluntad humana que va contra Dios. Ahora, ustedes se dan cuenta que hoy escuchamos nosotros que todos estos cultos satánicos como la santería, el chamanismo, la masonería, todos utilizan sangre. Los santeros utilizan sangre de chivos, y de carneros, de gallinas, sangre. Los satánicos también, incluso hacen sacrificios humanos y le ofrecen sangre al diablo. La masonería le ofrece la sangre de los inocentes, que es el aborto. Es la mayor ofrenda a Satanás, la sangre de los inocentes, y ahí va la sangre. Entonces, podemos seguirle la huella a la sangre a través de toda la historia humana, desde el puro principio. Sangre que corre. Ahora, nosotros sabemos que precisamente el momento de la muerte es cuando se detiene la circulación de la sangre, porque ya no hay vida, deja de circular la sangre. Entonces, ahí es donde está la vida. ¿Qué sucede con Jesús y con su sangre? Que precisamente la sangre de nosotros es una sangre del pecado, caída en el pecado. No es que nosotros seamos del pecado ni que nosotros somos malos, no quiere decir eso, pero quiere decir que nosotros estamos manchados por el pecado. San Pablo explica muy bien que en nosotros hay una mancha que nos inclina a pecar. Por eso el mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo. Y esa es la mancha, una sangre manchada. Entonces, lo que Jesús hace es limpiar nuestra sangre con su sangre. Por eso se dice que Él pagó por nosotros con su sangre. Mucha gente no entiende qué quiere decir pagó. Y lo que quiere decir es que si leemos bien el pecado original, el origen, nos damos cuenta que caímos en ese pecado, por lo tanto caímos en las redes de Satanás, en las redes de la muerte. Y por lo tanto, Jesús, que viene a nosotros, viene a liberarnos de esa muerte, o sea, del diablo. Y cuando se dice pagar, es porque el diablo es el carcelero de esa caída. Él es el carcelero y el acusador. Entonces Jesús viene y entrega su sangre. Por eso tomó un cuerpo físico, para que ese cuerpo físico, con esa sangre física de Él, nos pudiera desencadenar de la misma sangre física nuestra que está manchada. Y Él, siendo puro, derrama esa sangre para que en esa sangre se purifique la nuestra. Un ejemplo, ustedes han oído hablar, y seguramente muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver de cerca un cuerpo incorrupto. Por ejemplo, el Padre Pío está incorrupto ahí en San Giovanni Rotondo, y muchos santos, Santa Bernardita, que celebrábamos el día de la Virgen de Lourdes, y Santa Bernardita está perfecta
perfectamente incorrupta, como si estuviese dormidita, ¿no? Es uno de los cuerpos más perfectos, incorruptos que hay. Y así hay muchos santos. ¿Qué sucede? Esos santos llegaron a cristificarse, se convirtieron en otro Cristo y su sangre se purificó y por eso quedaron incorruptos, ¿sí? Porque ese es el efecto de la Eucaristía. La Eucaristía se nos enseña que es el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando una persona es fiel a Dios y camina buscando incondicionalmente la santidad, convertirse en una mejor persona cada día, esa persona va purificando su sangre con la Eucaristía. Es como si fuese una transfusión de sangre, sangre mala por sangre buena, y así es como vamos limpiando nuestra sangre. Yo les doy un ejemplo. Ustedes se dan cuenta que cuando uno tiene ira, ¿qué es lo primero que siente? Que le hierve la cara, le hierve la cabeza por la sangre que se le sube, por la rabia, ¿cierto? Y eso es lo que demuestra lo que es la sangre mala. Cuando tenemos rabia, producimos sangre mala. Cuando tenemos malos pensamientos, malas pasiones, malos instintos, inmediatamente la sangre actúa mal. Y esto, la sangre es como un receptor de lo que nosotros hacemos desde el Espíritu. Y toma todo eso que hacemos nosotros. Y por eso la sangre nuestra se va purificando o se va corrompiendo a manera que morimos. A manera que vivimos, perdón. Y antes de la muerte, el resultado de la sangre es el resultado de nuestra purificación o corrupción. Al final se da el resultado total. Por eso debemos tener tanto cuidado de no albergar nunca sentimientos malos en nuestro corazón, porque esos dañan la sangre. Además son el vehículo de enfermedades mentales, espirituales, físicas. La sangre daña todo cuando la sangre es mala. Por eso habla mucho de que hay muchas enfermedades directamente reflejadas por la falta de perdonar, porque la falta de perdonar guarda una ira interna y le hace daño al cuerpo físico y a la mente, porque la sangre está dañada. Entonces, cuando llegamos a las llagas del Señor, y por qué misteriosamente esas llagas aparecen, por ejemplo, en San Francisco de Asís, en el Padre Pío y en otros, y cómo se representa eso en la vida nuestra, para poder entenderlo con esta pequeña razón que tenemos. No podemos racionalizarlo. Usted no podría explicar nunca por qué el Padre Pío tenía las llagas de Jesús, y mucho menos San Francisco. No podría, porque no tiene explicación natural. Parece ser que hasta San Pablo era estigmatizado, porque en alguna parte dice, yo llevo las marcas del Señor en mi cuerpo, ¿no? Entonces, quién sabe, pues parece ser eso, no lo ha asegurado la Iglesia, pero la palabra parece insinuarlo. Entonces, no tenemos una explicación, pero hay una realidad en esto. Se cristifican porque parecen Cristos, porque solo Cristo tiene los estigmas. Esos estigmas solo vienen de Cristo. Pero miren algo curioso. Resulta que también hay estigmatizados del diablo. El diablo todo lo duplica, todo lo imita para confundir al pueblo de Dios. Y yo he oído de estigmatizados del demonio, que han engañado a mucha gente y que hacen mucho daño, porque confunden la gente. Pero entonces, cuando entramos en este misterio del poder de las llagas del Señor, hay espiritualidades en la iglesia que están enfocadas directamente bajo carismas que tienen que ver con las llagas de Jesús. Hay comunidades enteras que están enfocadas completamente en una espiritualidad de la sangre de Jesús. Y así se ha encontrado
a través de los siglos, cómo es que el cuerpo del Señor, que es el mismo templo de Dios, porque es el cuerpo místico de Dios, está dentro del cuerpo místico del cuerpo físico del Señor. Ustedes saben que cuando Jesús aparece en la transfiguración con Moisés y con Elías, aparece transfigurado, pero Él siempre tiene su cuerpo físico. Cuando Jesús ha aparecido, le aparece a María Magdalena y a los apóstoles durante 40 días, aparece con su cuerpo físico. Y lo que debemos entender es que Él trasciende la muerte, entra a la vida y lleva su cuerpo. Pero lo que está enseñando con eso es que Él derramó la sangre, murió en la cruz, pero vuelve a aparecer entre nosotros con sangre, porque tiene un cuerpo. Si tiene cuerpo, tiene sangre, pero esa sangre está transfigurada, o sea que trascendió de este mundo al mundo espiritual con un cuerpo con sangre. Lo mismo la Virgen María. La Virgen María aparece y tiene un cuerpo físico, y ese cuerpo físico de la Virgen tiene sangre, porque si no, no fuera físico. Entonces, las llagas de Jesús se conocen como fortalezas espirituales contra las tinieblas, porque el triunfo en la cruz fue la derrota del demonio, la derrota de la muerte. Entonces, cada una de las llagas del Señor representa la victoria contra Satanás. Por eso, cuando hacemos la oración de las llagas del Señor, seguramente algunos de ustedes aquí las han hecho, encontramos todas las reflexiones que hay para cada llaga. La llaga del hombro, la llaga del costado, las llagas de la cabeza, las llagas de los pies, de las manos. Todo esto representa un área de batalla espiritual, porque cada una de estas llagas se dieron en la crucifixión del Señor y envolvían una serie de eventos con los soldados romanos, con los judíos, con las mujeres santas de Jerusalén y San Juan. Todo está envuelto en una serie de eventos trascendentales y eternos, porque la muerte de Jesús en la cruz está en el eterno presente. Por eso es que un crucifijo es para el demonio un tormento muy grande, porque el demonio no vive en el tiempo ni en el espacio, vive en el eterno presente. Entonces, cuando usted tiene un crucifijo y ese crucifijo está bendito, eso quiere decir ese crucifijo ya no es natural, sino que ese crucifijo es sobrenatural. ¿Y qué quiere decir eso? Que si usted está en gracia de Dios, porque esa es la condición, y tiene un crucifijo que se consideraría entonces un sacramental, y lo tiene colgado, el demonio no está viendo un simple objeto material que representa la cruz, no, el demonio está viendo a Jesús crucificado. Eso es lo que está viendo él. El demonio está viendo a Jesús en el Gólgota, en la cruz, porque el momento de la crucifixión del Señor está en el eterno presente de Dios. Entonces, si usted tiene el crucifijo y usted está en gracia, el demonio está viendo a Jesús en la cruz. ¿Y qué hace? Huye, no resiste eso, no lo quiere ver. Huye, él y cualquier demonio. Por eso los sacramentales tienen esa fuerza poderosa, pero todo eso por la sangre de Jesús, porque esa sangre es la que nos liberó. Él la derramó, pero como Él resucitó, toda esa sangre se elevó al Espíritu en una forma que no es posible derrotar, porque sangre física que entra a la trascendencia de la vida eterna es una sangre que se trasladó, y en ese traslado es cuando paga el Señor por nosotros. La prueba está que cuando Jesús asciende al cielo, se lleva a todos los que estaban detenidos en el limbo.
o el seno de Abraham, que eran todos los santos de antaño, todos que estaban retenidos ahí, se los lleva porque abre el cielo, se abre el cielo cuando Él asciende. Y entonces lo que arrastra todas esas almas que estaban detenidas, a pesar de ser santas, es la sangre que acaba de comprarnos a nosotros de las tinieblas, y ya nos entra porque ya abrió la puerta con esa sangre. Pero des en cuenta la vuelta que dio la redención. Nosotros caemos en la muerte por el pecado original, y por lo tanto nuestra sangre ya se daña, porque la sangre que teníamos no moría. Pero el aguijón del demonio nos tumbó la vida, y por lo tanto entró la muerte, que fue lo que le advirtió Dios a Adán y Eva: si comen de ese fruto, se morirán. Y así fue. Entonces ese aguijón de la muerte hiere al hombre a muerte, y cuando Jesús muere en la cruz, Él con esa sangre saldó la cuenta, porque había tomado un cuerpo humano mortal. Es que hay que entender el misterio de esto. Jesús tomó un cuerpo humano mortal, por eso muere en la cruz. Y entonces, dentro de esa mortalidad viene la inmortalidad, que es lo que su divinidad hace con su humanidad, y redime esa sangre que está manchada y que es mortal, la redime y le da vida eterna. Por eso las llagas del Señor se convierten en esta fortaleza. Ustedes se acuerdan que en la charla de la nueva era yo les hablaba de aeropuertos para las brujas y para los espíritus del mal, que son los objetos que tenemos de la nueva era o cosas que tienen que ver con eso, y se convierten en un lugar donde aterrizan los espíritus. Pues en el otro lado, el lado opuesto, las llagas del Señor serían para nosotros el refugio espiritual más poderoso que tenemos las almas, el refugio. O sea, nosotros como hijos de Dios, si estamos en gracia y en obediencia a Dios y a la iglesia, tenemos como fortaleza la sangre de Jesús. Por eso en nuestras oraciones decimos: Señor, me sello con la sangre de tu Hijo Jesucristo, y con esa sangre me protejo contra todas las acechanzas del demonio. Y la sangre se convierte para nosotros en esa fortaleza, en esa coraza, en esa fuerza que nos defiende de las tinieblas, porque el diablo no puede resistir la sangre del Señor. Se quema con eso, no puede. Entonces, entendiendo qué es la sangre del Señor, entendemos qué es el cuerpo místico de la iglesia. Cuando se habla del cuerpo místico de la iglesia, se habla de todos nosotros, porque nosotros formamos el cuerpo místico de Dios, porque somos piedras vivas del templo de Dios, células vivas. Estamos hablando de un cuerpo invisible en este lenguaje, ¿no? Cuerpo místico. Pero al mismo tiempo estamos hablando de un cuerpo que también es físico, porque tiene a cada uno de nosotros que somos físicos como miembros de este cuerpo. Por lo tanto, es un cuerpo que también se hace visible por medio de nosotros, a pesar de la invisibilidad del Espíritu que reina en la iglesia y que la guía, cuya cabeza es la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siendo células vivas del templo de Dios, cada uno de nosotros, la responsabilidad y la misión que tenemos es células fluidas, que quiere decir, nosotros debemos permitir que la sangre mística del cuerpo místico del Señor fluya a través de nosotros, que no seamos como un coágulo dentro del cuerpo, sino que seamos una célula fluida. ¿Y qué es lo que fluye por esas células? La sangre mística del Señor. La Eucaristía misma es la que produce el efecto de una sangre mística que circula por dentro de nosotros. La fuerza que tenemos como células vivas del cuerpo místico es la Eucaristía.
Pero esta Eucaristía está formada por todos los sacramentos, porque necesitamos estar místicamente unidos a los sacramentos para que esa sangre fluya. Y por eso lo más importante de lo que nos corresponde a nosotros como enviados del Espíritu Santo después de la confirmación es asegurarnos que esta vasija de barro, como la llama San Pablo, esté limpia, para que esa célula que somos nosotros permita que fluya esa sangre. ¿Y cómo se podría describir esa sangre mística? Se describe como el amor de Dios. El amor de Dios es la sangre mística. Entonces, cada vez que no amamos, estamos obstruyendo la célula. Cada vez que entramos en desamor, disminuimos la fluidez de la célula y disminuimos todo el cuerpo místico del Señor. Por eso se dice, cuando pecamos, disminuimos la iglesia. Cuando estamos en gracia, aumentamos la iglesia. Y de nosotros depende qué es lo que hacemos con el lugar que Dios nos dio a cada uno dentro de su cuerpo. ¿Dónde queda mi célula? ¿Dónde queda esa piedra viva que yo soy? Ahí tengo mi responsabilidad. Entonces, cuando nosotros conocemos bien el misterio de la sangre de Jesús, sabemos que es un poder que se nos ha sido dado. Con esa sangre y con esas llagas yo puedo hacer cosas muy grandes, porque si estoy convencido de que esas llagas del Señor son puertas abiertas a la eternidad, son manantiales de vida, son fortaleza de reparación, de liberación, son un arma poderosa contra las tinieblas. Entonces, en mis oraciones yo me voy a las llagas de los pies, o me voy a las llagas de las manos, o me voy a cualquiera de las llagas, y dentro de esas llagas yo peleo mi lucha diaria, yo hago lo que tengo que hacer, presento mis intenciones al Señor y estoy unido a esa llaga en particular o a todas las llagas. Y en esa forma entramos en un lenguaje espiritual que las tinieblas entienden. Los demonios saben qué quiere decir eso. Si usted habla con ese lenguaje, las tinieblas saben qué está diciendo usted, porque ese es el lenguaje que ellos entienden, porque es un lenguaje espiritual. Por eso el manejo del lenguaje místico de nuestra fe tiene que ser consciente para que sea muy sencillo, porque ustedes saben que la religiosidad se presta para crear una innecesaria recitación de oraciones que al final no son necesarias, ¿no? que llevan al hombre a más que a diluirse en medio de la batalla. Por eso la sencillez, siempre buscar la sencillez. Si yo estoy orando, digo, Señor, por la llaga de tu mano derecha, me uno a ella y te pido que me ayudes y me des fortaleza para combatir esta tentación o este demonio que está atormentando mi vida o mi familia o mi nación o mi parroquia o donde sea que esté la batalla espiritual. Pero sin necesidad de crear toda una religiosidad alrededor de esa oración, como es la tendencia de mucha gente. Es entre más sencillas sean las oraciones, más directo al grano vamos con la batalla y más fácil tumbar al demonio, porque él entiende directamente con solo mencionar la llaga en qué estamos y con qué estamos trabajando. Es suficiente. Por eso hay que tener una imagen en nuestro corazón del Señor crucificado. Por eso San Pablo dice, nosotros estamos predicando un Cristo crucificado. Eso es lo que predicamos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Miren ustedes el daño que Satanás le hizo al cristianismo durante el tiempo de Lutero, de Calvino y de Enrique VIII, cuando nace el protestantismo. ¿Qué daño les hizo? Primero, les robó
la gracia más grande, que fue la gracia de los sacramentos. Se quedaron solo con el bautismo, le quitó todos los demás, y sobre todo la sangre. Por esto, ustedes saben que los protestantes no resisten un crucifijo. Ustedes han visto, ellos lo consideran una imagen, idolatría, pero hay mucho más que eso. No es que lo consideren eso, es que no se enfrentan a la cruz, porque el protestantismo llega hasta la última cena y no aparece hasta la resurrección, se desaparece del Calvario. Por eso el protestantismo nada que ver con la cruz. Usted entra a cualquier secta cristiana, nunca encuentra un crucifijo. De repente algunos se atreven a tener una cruz, pero no con Cristo crucificado, porque para ellos el protestantismo alega de que Jesús ya nos salvó y pagó por todos nosotros. Y todos gritan aleluya, porque supuestamente ya nosotros estamos salvados y no tenemos que correr la carrera de nuestra salvación, como nos indica San Pablo. Ellos dicen que ya el Señor hizo todo por nosotros. Es el cristianismo. Ahí no está la sangre, porque no está la pasión del Señor. Esa sangre de Jesús viene en la pasión. Obviamente que tenemos una sangre de Jesús que no podemos olvidar, porque esa sangre es como la entrada triunfal del Mesías, que comienza a derramar sangre de niño, que es la sangre de su circuncisión, que es otro poder sanguíneo, poderoso, místico, que envuelve grandes potencias contra las tinieblas, esa sangre de la circuncisión del Señor. Pero la sangre aparece como pago por nosotros en la pasión del Señor. Y ahí es cuando escuchamos la palabra decir que en el huerto de los olivos, en Getsemaní, Jesús estaba sudando sangre. Y ahí comienza la sangre. Y de ahí en adelante, lo único que ocurre es derramamiento de sangre del Mesías por donde pasó, desde que se lo llevaron de Getsemaní. Entonces, el protestantismo perdió esa sangre, porque ellos no manejan el Calvario, ni manejan la cruz, el crucifijo. Y dense en cuenta la pérdida tan inmensa. Ahora les estaba explicando lo que quiere decir un crucifijo enfrente de las tinieblas. Por eso, nosotros cuando tenemos clara la pasión de Cristo, tenemos clara su sangre, la tenemos clara, empezando por esa flagelación de Jesús en la columna. Ustedes saben que eso fue un derramamiento de sangre espantoso, espantoso. Y sin embargo, esa sangre, cada gota de esa sangre es redención para cada uno de nosotros, esa sangre. Y como esa sangre se transforma en una gota eterna, cada una de ellas, por la resurrección, entonces hoy místicamente nosotros podemos utilizar esa sangre como batalla espiritual contra las tinieblas. Y el Señor ama que nosotros entendamos lo que quiere decir su sangre. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros tengamos fortaleza contra el mal. Ustedes se acuerdan que en la oración que hizo Jesús por todos nosotros, por los apóstoles y por todos los que vendríamos después de ellos, Él le pide al Padre que no nos saque del mundo, porque nosotros no somos del mundo, pero que nos proteja del maligno. Eso es lo que pide. Entonces, cuando Jesús se da cuenta que nosotros estamos entendiendo lo que son las armas que nos dejó, a Él le gusta eso, tengan la seguridad, porque Él quiere que nosotros estemos armados. Y el arma más poderosa que podemos tener es su sangre. Por eso es que la Eucaristía representa la máxima fortaleza de nuestra vida cristiana. Es nuestro alimento y nuestra fortaleza y nuestra arma segura contra el demonio.
Entonces, debemos tener muy claro que la sangre del Señor nos debe cubrir siempre, en oración, en contemplación, en intención. Cuando yo tengo oraciones que están dirigidas a una intención particular, las sello con la sangre del Señor, para que nada las pueda penetrar, para que nadie la pueda detener, para que no se corrompa en ninguna forma. Y con eso fortalezco mi vida en todo sentido, porque esa sangre es la que paga por todo. Y entonces vivimos en el territorio del enemigo. Estamos cruzando por un territorio minado, está completamente minado. Si nosotros queremos tener conciencia cristiana de la realidad temporal de nuestra vida, vamos a entender que no estamos en el paraíso, que estamos en un territorio enemigo. Por eso Jesús nos dice, el príncipe de este mundo se llama Satanás, príncipe del mundo. Y Satanás le dijo a Jesús en las tentaciones del desierto, cuando se lo llevó a una montaña y le mostró todos los reinos del mundo, le dijo, todo esto me ha sido dado a mí, si te postras y me adoras, te lo doy. Esto nos debe quedar muy claro a nosotros. Ustedes han visto católicos ingenuos, preocupados por el nuevo orden mundial, por los masones, por Bill Gates, por no sé quién, por no sé cuántas, por las maldades que está planeando el diablo, la marca de la bestia y todas estas cosas, que es un lenguaje muy popular. Y uno se pregunta, ¿será que esta gente se le olvidó que este es la casa del diablo? ¿Qué están esperando? ¿Que el diablo no haga eso? ¿Y por qué están tan asombrados de que el diablo está haciendo eso? Nosotros lo que tenemos que hacer es acordarnos que estamos en el destierro y que este mundo le pertenece al diablo. La misma palabra lo dice. San Juan va aún más lejos. San Juan Evangelista dice, el mundo entero está en manos del diablo. Así lo dice. Entonces, ¿cómo vamos a asombrarnos de que está tratando de formar un orden mundial? Que están tratando de marcar la gente, que están haciendo esto, que quieren disminuir la población mundial. Todas estas son las noticias del infierno. O sea, el diablo solo planea cosas malas. Entonces, lo que tenemos que acordarnos es que no estamos en casa todavía. Y este mundo no nos debe trasnochar. Este mundo no nos debe preocupar. Este mundo no nos debe quitar la paz, ni el gozo, ni la esperanza, porque nosotros no somos de acá, y porque nuestro reino no es de este mundo, como Jesús le explicó a Pilato. Por lo tanto, todos esos argumentos absurdos son basura, porque a quién le importa lo que el diablo está planeando en este mundo, si este mundo le pertenece. ¿O será que esa gente cree que nos pertenece a nosotros? No, nosotros no somos de acá. Nosotros fuimos marcados y separados por el Espíritu Santo para el reino eterno del Señor, no para la tierra. Por lo tanto, ¿nos vamos a preocupar por lo que están planeando en la tierra hacer? No, eso no tiene nada que ver con nosotros. Si nosotros estamos en gracia de Dios, llegaremos a casa un día y este mundo se acaba para nosotros en cualquier momento. Por eso es tan importante entender ese misterio de la sangre del Señor y darnos cuenta que ya se pagó por nosotros. Y miren que ese testimonio que les compartí sobre los cuerpos incorruptos nos da una muestra de lo que es la Eucaristía. Usted nunca encontrará un cuerpo incorrupto en ninguna de las sectas. ¿Ustedes creen que si tuvieran uno lo tendrían exhibido por todas partes? Ningún protestante jamás se ha quedado incorrupto, ninguno. Por eso tenemos que entender que eso viene de la Eucaristía, directamente de la Eucaristía. Entonces, teniendo esa claridad sobre la sangre de Cristo, podemos tener una confianza inmensa de que si entendemos que siendo fieles a la Iglesia, nosotros somos cuerpo, somos piedras de ese cuerpo, pues la paz que llega a nuestro corazón es inmensa, una paz muy grande.
porque entonces sabemos que cada que comulgamos estamos haciendo prácticamente una transfusión de sangre. Estamos recibiendo alimento de sangre pura y purificando nuestra sangre impura. Eso es lo que estamos haciendo cada que comulgamos. Entonces, ¿se imaginan si nosotros vivimos en función a la comunión, vivimos en función a esa transfusión de sangre de la divinidad de Jesucristo a nuestra humanidad corrompida? Y así nos vamos sanando y purificando, y al final de esta vida ocurren milagros como dejar un cuerpo incorrupto, porque nuestra sangre se purificó. Y cada uno de nosotros podemos lograr eso. Ustedes saben toda la cantidad de cuerpos incorruptos que habrán, que nunca se han exhumado, porque son muchísimos, ¿no? Pero pocos son exhumados, y tenemos testimonios de todas maneras de muchos. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer del libro del Apocalipsis, capítulo 20, desde el versículo 7, el segundo combate escatológico. Cuando se terminen los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar. Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, sus familias, por todo lo que tienen en sus corazones en este momento, que el Espíritu Santo sabe muy bien, y que eso se consagre al Señor y que sea bañado con esa sangre de Jesús, para que nadie se robe las buenas intenciones de su corazón, y para que el sufrimiento que ustedes puedan llevar en este momento sea un medio de purificación, de reparación, y un medio de bendición para todos, y que aquellos que viven un momento bueno en sus vidas glorifiquen a Dios y le den gracias y sean gratos, porque el Señor ama la gratitud, y glorifiquemos a Dios en todo lo que nos da, y sobre todo en las pruebas, porque en las pruebas es como somos moldeados, como somos purificados. En las pruebas es como aprendemos del amor, porque se sabe que las pruebas o purifican o corrompen. Pues más, pidámosle a Dios que toda prueba que vivamos sea un medio de purificación para nosotros, y que nunca nos vayan a corromper. Bendito sea el Señor. Le doy muchas gracias a todos ustedes por haber compartido este momento en comunidad, y pues que el Señor nos mantenga firmes y nos mantenga con los ojos puestos en la santidad. Amén.